Muy buenos días a todos y a todas. Me da mucho gusto que podamos compartir esta pequeña mañana en torno a la evaluación y el marco de la realidad. Yo soy Juan Luis, vengo de un proceso eclesial muy intenso. Yo soy de la Ciudad de México y nací y crecí en una parroquia del sur de la Ciudad de México que tenía una implicación muy importante en la colonia, en una colonia de 150,000 habitantes, y era una parroquia muy intensa con respecto a su compromiso, particularmente con los más pobres. Y yo me hice particularmente en los procesos de comunidades eclesiales de base, desde adolescente, muy implicado en los grupos de adolescentes, después de jóvenes y después de comunidades en general. Así que particularmente para mí la parroquia ha sido uno de los espacios que más ha formado mi persona, mi ser, mi conciencia social. Yo fui a la UNAM, estudié Ciencias Políticas, pero yo siempre digo que mi formación en realidad la hice en mi parroquia. Yo aprendí a hablar en público en mi parroquia. Y por eso, ahora que estoy en medio de mucha gente que seguro que tiene trabajos muy interesantes en la parroquia, vale la pena valorar estos espacios que la Iglesia, por gracia de Dios, nos da. Yo pienso que hubiera sido de mí si yo no me hubiera encontrado con un espacio como el que me encontré. Así que creo que es una excelente oportunidad para valorar y revalorar los espacios eclesiales en los que estamos, cómo nos nutre personal y después incluso profesionalmente. Los últimos 2 años he estado trabajando en el episcopado latinoamericano. Me han pedido trabajar con obispos y con laicos para el marco de la realidad. Y he tenido oportunidad de encontrarme con obispos del Cono Sur o del Caribe, algunos de México, y creo que afortunadamente en la Iglesia estamos cada vez más interesados en poder apreciar cómo nuestra fe se encuentra con nuestras inquietudes de la justicia y cómo a partir de los procesos diocesanos podemos ser más eficaces para anunciar el Evangelio. Y creo que por eso esta mañana podríamos tener claro, voy a compartirles básicamente 2 aspectos clave de la evaluación, que es lo que me han pedido que pueda compartir, 2 aspectos claves de la evaluación y después 3 aspectos claves del marco de realidad. Evaluación y marco de la realidad. 2 aspectos claves de la evaluación. La evaluación en México, primera clave, la evaluación en México es muy complicada. Pregúntenle al gobierno de Peña Nieto. La reforma educativa que tenía como clave la evaluación a los profesores se le enredó, se complicó. Buena parte de las secciones sindicales de los maestros de la CENTE y algunos del CENTE plantearon que esa evaluación no, o que así no esa evaluación, o claramente no a la evaluación, distintas modalidades. ¿Por qué? Porque desgraciadamente en México no estamos acostumbrados a que la evaluación sea un insumo, un proceso de retroalimentación y algo que nos ayude a mejorar. Normalmente la vemos como amenaza, me van a correr. O bien la vemos como juzgar. Si yo llevé a cabo un proceso, si yo lideré, coordiné, animé un proceso en la pastoral social, en el grupo que tenemos en la parroquia, en la pastoral de la salud, etc. Si yo lo lideré los últimos 3 años, oye, vamos a evaluar, uy, cuidado, porque me van a juzgar, van a ver qué hice, voy a estar con ojos que me van a ver qué hice estos años. Normalmente la evaluación no está bien orientada en términos explicativos. ¿Para qué queremos evaluar?
¿Qué vamos a evaluar? ¿Qué finalidad tiene hacer eso? En México todavía la evaluación causa mucho escozor. Yo he trabajado procesos de evaluación eclesial, pastorales y de otro tipo, que básicamente tenemos un lema: el que no evalúa se devalúa. Una primera clave: el que no evalúa se devalúa. ¿Cómo sabemos que vamos caminando bien? ¿Cómo sabemos que nuestro caminar con nuestras comunidades, con nuestra relación sacerdotes laicos, con nuestra relación con el ámbito más amplio de la iglesia, cómo sabemos que estamos caminando bien? ¿Cómo evitamos el autoelogio? Vamos muy bien. ¿A partir de qué? ¿Cómo estamos seguros de eso? La evaluación es una oportunidad que nos damos para saber dónde estamos, cómo estamos y en qué medida valoramos dos elementos muy importantes de cualquier proceso social, humano, eclesial, que es a qué le damos continuidad. Una de las cosas que también en México me llama mucho la atención, es muy dado, es cuando alguien llega a un servicio, inicia de cero. O cuando en el país cambia la presidencia municipal, de cero. La gobernatura de cero, la presidencia de cero. Todo de cero. Ahora el país se va a inventar conmigo. La evaluación es una buena oportunidad para valorar los que estuvieron antes que nosotros, los que vienen atrás de nosotros y ya no están probablemente. ¿Qué hicieron bien? Continuidad. ¿Qué hicieron bien? ¿Qué cosas, qué decisiones, qué procesos están bien? Y que necesitamos fortalecer, darle continuidad, darle reforzamiento. ¿Qué cosas que hemos hecho los últimos años son buenas, apreciamos como correctas? A lo mejor no están ampliamente desarrolladas, pero fue una buena decisión lo que dijimos que íbamos a hacer. Continuidad. La otra clave: cambio. ¿Qué cosas, qué procesos, qué ámbitos apreciamos que no resultaron, que no están bien encaminados, que por alguna razón del contexto, de la circunstancia o de las personas que estaban en ese proceso no salió, no dieron frutos, no hubo buenos frutos? Bien, cambio. ¿Qué cosas, qué procesos, qué decisiones hay que cambiar? Entonces, si ustedes se fijan, la evaluación nos anima a tener dos procesos de caminar. Un proceso que alienta la continuidad, sabedores de que es buena, de que ha sido sano, de que es algo de reconocer que otras personas han hecho antes que nosotros. Les agradecemos ese trabajo, les agradecemos su legado, si es que ya no están, y las que están, les decimos gracias por este caminar. Pero también al mismo tiempo, ¿qué toca cambiar? ¿Qué toca hacer distinto? ¿Qué no hemos hecho y que a lo mejor tocaría hacer? Porque la realidad nos está animando a ser cada vez más creativos, más innovadores. Bien por las cosas que sostenemos desde hace tiempo, pero también qué cosas vale la pena hacer nuevas, que no se han hecho, pero ojo, no por el hecho de ser nuevas, sino por el hecho de que nos lo pida la realidad, la propia realidad que nos hace de horizonte, de luz, que nos ilumina, nos interpela, nos plantea por dónde habría que caminar que hasta ahora no hemos caminado. Pienso, por ejemplo, que me ha tocado ver en la Iglesia Latinoamericana en los últimos años, que varias diócesis, varios procesos, varias conferencias episcopales se están animando a hacer observatorios sociopastorales. Estuve en mayo en la conferencia del episcopado guatemalteco trabajando con Cáritas, que son los que van a hacer este trabajo,
¿Por qué? Porque el gobierno de Guatemala no tiene un INEGI como nosotros tenemos y no va midiendo cosas que le preocupan a la iglesia: desnutrición, pobreza, desigualdad, algunas cosas importantes. Entonces la iglesia va a hacer ese trabajo de observar la realidad desde la mirada evangélica. Entonces, digamos, antes no se hacía esto o no se hacía tanto. Ahí hay un camino interesante, entre otras cosas. Entonces, las dos claves de la evaluación es: el que no evalúa, se devalúa. Necesitamos la evaluación como retroalimentación, no para correr a nadie, no para juzgar a nadie, sino más bien para vigilar nuestro caminar, vigilar cómo lo estamos haciendo en fraternidad. Entonces yo diría evaluar en fraternidad, evaluar con ganas de ser mejores, evaluar con ánimo constructivo, no destructivo. Lo que está bien, lo que no está tan bien. No sobreestimemos lo que está mal y subestimemos lo que parece que está bien. Vamos planteando un equilibrio entre aquello que no nos gusta, aquello que vemos que no funcionó, que no dio buenos frutos, y aquello que sí los dio. Entonces, primera clave, cierro la parte de la evaluación. Primera clave: evaluemos para ser mejores como agentes de pastoral. Evaluemos con mirada fraterna y con mirada de futuro. Evaluamos para caminar mejor hacia adelante. Evaluamos con continuidad y con cambio, el equilibrio que nos hace mejores. Ahora que ustedes están revisando este marco de caminar que han tenido estos últimos años, pues vale mucho la pena eso. 3 claves para el marco de la realidad. El marco de la realidad para mí se ha convertido en los últimos años en un trabajo muy bonito, en un trabajo que le tengo mucha estima por lo siguiente. Yo vengo de un caminar de hace muchos años donde el ver, juzgar, actuar se convirtió en el método. Y algunos colegas, cuando se trataba de hacer análisis de la realidad, cuando lo hacemos desde la parroquia o lo hacíamos desde algún proceso diocesano, etc., siempre se enfatizaba todo lo mal que estaba el país o todo lo mal que estaba la ciudad. Y ese era el análisis de la realidad. Y entonces, claro, primera clave, la gente salía muy desanimada del análisis de la realidad. Porque entonces decíamos: qué mal estamos en el país, qué mal estamos como humanidad. Y no había oportunidad para avanzar cognitiva y epistemológicamente hacia algo que a mí me ha tocado trabajar y que me ha dado mucho gusto ver en términos de lo que denomino el método profético de análisis de la realidad. Entonces, primera clave de las 3 claves del marco de la realidad. Primera clave: ¿cómo hacemos análisis de la realidad? Cuando hacemos análisis de la realidad, ¿qué preguntas nos hacemos? Y creo, en algunas parroquias que me han invitado acá en Puebla, hemos hecho algunos ejercicios de eso. El método profético de análisis de la realidad es muy sencillo. Primero, en grupos, preguntamos cuáles son las 3 injusticias que más nos duelen en el terreno de la economía. Y entonces la gente comienza a conversar, sea en tu barrio, en el municipio, en la ciudad, en el país. Escoge 3, no escojas 30, 3. Luego, escoge 3 injusticias que te duelan en el terreno social. Y luego, escoge 3 injusticias que te duelan en el terreno político. 3. Injusticias que nos van a permitir visualizar qué nos duele como cristianos, como ciudadanos, como hombres, como mujeres. ¿Qué nos duele? ¿Qué claramente amerita, como los profetas de Israel, tener una palabra fuerte, una palabra digna, una palabra de denuncia?
esto no es lo que debemos vivir, así no podemos vivir injusticias. Pero vamos a la otra cara de análisis de la realidad del método profético, que es anunciar buenas noticias. Y otra vez regresamos a ese terreno económico. 3 buenas noticias en el terreno de la economía. ¿Quién nos comparte algunos elementos, aspectos que la gente va trabajando en la economía de buena noticia, que nos animan, que nos inspiran? 3 buenas noticias en el terreno social, 3 buenas noticias en el terreno político. Y fíjense, cuando hacemos este ejercicio, la gente saca 30,000 justicias. Cuando decimos buena noticia en la economía, profe, no encontramos ninguna. ¿Por qué? Pues porque no estamos acostumbrados a valorar también lo que nuestro pueblo, lo que las comunidades, lo que nosotros mismos vamos haciendo y tejiendo en clave de esperanza. Entonces, para mí, el marco de la realidad es recoger aquello que nos duele y aquello que claramente debemos denunciar como una injusticia que no quiere Dios. Pero, al mismo tiempo, ser capaces y formarnos en las pedagogías de la buena noticia, donde vemos hombres y mujeres dando buenas noticias, inspirándonos, diciendo, y a pesar de todo, aquí estamos, resistiendo, provocando un proyecto, provocando una organización, etc. Entonces, primera clave del marco de la realidad nos diría: hagamos análisis de la realidad de nuestro entorno con perspectiva profética. Aprendamos a agudizar nuestra mirada y nuestros oídos para poder ver y oír aquello que lastima la dignidad de las personas, y pongámoslo como denuncia. Pero agucemos la vista y también el oído para poder descubrir dónde están las buenas noticias, por dónde está caminando Dios entre nosotros, dándonos buenas noticias. Ese marco de la realidad, primera clave, nos permitiría ir a la segunda clave. La segunda clave es que el marco de la realidad lo veamos como el espacio para esperanzar. Y entonces les comparto para mí esta segunda clave del marco de la realidad, que sería un verbo que yo creo que nosotros los cristianos, que yo creo que nosotros los católicos deberíamos ser expertos: el verbo esperanzar. ¿Cómo no esperanzar si miramos tantito el tiempo en que vivió Jesús? Si miramos el tiempo en que se hicieron los primeros cristianos en el siglo I, un tiempo muy difícil, con muchas injusticias, con muchas personas que incluso la propia religión en tiempos de Jesús decía que ni siquiera podían ser hijos de Dios, que ni siquiera podían ser tocados y tomados por Dios, porque estaban enfermos o endemoniados, seguramente habían cometido muchos pecados, por eso estaban enfermos, por eso estaban endemoniados. Es decir, el tiempo en que vivió Jesús fue un tiempo que podríamos decir 100 veces más difícil que el que nos ha tocado vivir a nosotros. Y sin embargo, ahí nació nuestra fe, nuestro proyecto del reino de Dios. ¿En dónde? En las dificultades. ¿Cómo? Anunciando buena noticia. ¿En dónde? En tiempos oscuros. ¿Cómo? Anunciando luz. Es decir, venciendo a la cultura de la muerte. Entonces, el segundo plano de la realidad, yo lo veo como que no nos desanime la realidad, que no nos provoque desánimo, sino todo lo contrario, es la ocasión propicia para saber de qué estamos hechos, qué vamos a anunciar en tiempos de desesperanza, esperanza. Y por eso para mí el marco de la realidad nos ofrecería la ocasión propicia para cómo entramos a este flagelo de la migración
pues la Iglesia seguramente es el actor que más ha trabajado para crear oasis a los migrantes que llegan, y las congregaciones, los laicos, la gente que está trabajando en las diferentes casas de migrantes que van desde Centroamérica hasta Estados Unidos en una red muy amplia eclesial, ofrecen hoy a los más de 250 millones de personas que se movilizan por todo el mundo, sobre todo aquellos que salen de sus tierras por hambre, por violencia, por trabajo mejor, encuentran en esos lugares alguien que los escucha, alguien que los abraza, alguien que les da de comer. Esperanza en medio de la desesperanza. El próximo mes estoy con todas las congregaciones religiosas que trabajan contra la trata de personas. Uno de los problemas más difíciles, más complicados, donde Puebla y Tlaxcala somos los campeones de la trata. Cada vez hay más esfuerzos para poder ofrecer procesos de paz y reconciliación en entornos violentos. Y así como esto, solo mencionar algunos. ¿Qué quiero decir con esto? Segundo plano del marco de la realidad. Ojalá en este proceso que ustedes están trabajando de mirar su plan pastoral, ojalá pongamos el verbo esperanzar. Ojalá. ¿Quién sino nosotros? ¿Quién sino con el pozo de espiritualidad que nos anima, con el pozo de comunidad, con el pozo de la articulación? Segunda clave, esperanzar, porque el marco de la realidad nos anima a esperanzar. Porque qué chiste tiene sumarnos, como decía aquella película famosa, al lado oscuro, ¿verdad? Qué chiste tiene que nosotros nos sumemos a los que dicen que esto no tiene remedio, o que el que no tranza no avanza, o todas esas convicciones que van animando un país injusto, violento, poco fraterno, poco humano. Y creo que nosotros necesitamos reforzar esta parte de esperanza. Tercer marco de la realidad. El tercer marco de la realidad, escojo básicamente lo que yo creo que son los 5 flagelos de nuestro contexto, pero también, como hemos dicho, las 5 buenas noticias que nos alientan, que nos animan, que nos empujan en este proceso. Rápidamente, los 5 flagelos o los 5 jinetes del Apocalipsis, para quien no ha trabajado adecuadamente el Apocalipsis, porque como ustedes saben, el Apocalipsis más bien es un libro de esperanza, más que la noche oscura. Vamos, primero, México es, junto con Brasil, los países más desiguales de América Latina, siendo América Latina el país, la región más desigual del mundo. A mí me preocupa mucho esto porque decía muy claramente Aristóteles: sociedades desiguales, sociedades violentas. En nuestro país, muy pocos tienen mucho y muchos tienen poco. Pero eso además se refuerza todos los días con los salarios. Tenemos el más bajo salario mínimo de América Latina y las brechas salariales más grandes que se puedan ver en un país. La desigualdad es casi una marca de la casa. Y creo que sobre eso hay muchas cosas que hacer, empezando porque la desigualdad nos hace clasistas. Incluso entre personas que somos morenitos, decimos, pero esto está más moreno que yo, pero esto está más prieto que yo, ¿verdad? Cuando he ido a Oaxaca, lo que me impresiona de Oaxaca es que los indígenas son racistas contra la población negra de Oaxaca. Entonces yo decía, bueno, ¿verdad? A ver, ¿cómo es que hemos sido formados en un proceso social clasista, racista, sin tener en cuenta esta convicción? Todos somos hijos de Dios. Desigualdad. Segundo, violencia. La ONU el año pasado nos dio un dato terrible: Siria y México, los países más violentos del mundo. Nada más que Siria tiene una guerra civil de 7 años. Nosotros como si la tuviéramos. Más de 40,000 desaparecidos, 200,000 muertos. Sí, esto no está bien. México no era así. Pero piensen ustedes entonces, desiguales y violentos.
¿Sabe qué me llama la atención? Lo compartí ahora en Medellín a propósito de los 50 años del documento de Medellín, que el CELAN me invitó a dar una charla para conmemorar los 50 años del documento que nos ha inspirado a muchos. Y yo les compartía lo siguiente: América Latina y México es la región más desigual del mundo, no es la más pobre, es la más desigual. Segundo, América Latina es la región más violenta del mundo, es el lugar donde más se asesina por cada 100.000 habitantes, que es el parámetro para medir la violencia a nivel mundial. Y tercero, es la región más católica del mundo, ¿verdad? Entonces yo les compartía mi inquietud: desiguales, violentos, pero católicos, o católicos, pero violentos y desiguales. Yo creo, hermanos, que el gran desafío que tenemos los católicos es cómo impregnamos nuestra vida cotidiana con aquel anhelo de Juan 23 cuando convocó al Concilio Vaticano II, y también lo que decía el documento de Medellín: necesitamos unir la fe y la vida, porque está totalmente divorciado. Y a pesar de que esto lo hemos visto muchos años, los últimos 50 años, con todo el magisterio de la Iglesia, Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida, ay, sigue costando mucho trabajo que tengamos mucha ética cristiana a la par que tengamos alguna práctica religiosa. Creo que nuestro marco de la realidad se complementaría con otros dos elementos más importantes, que es la enorme deshumanización que está habiendo en el país. Las personas que son menos personas, los individuos que no tienen en gran estima la vida, el respeto, la ética. Pienso que en realidad nuestro problema como país, como mundo, no es la crisis económica, sino es la crisis ética en la que nos movemos. Hay un sociólogo francés, Zygmunt Bauman, que decía que vivimos sociedades adiafóricas, que es sociedades que no se hacen cargo de las acciones que deciden en clave ética. Ya no les importan las consecuencias de sus decisiones. Toman decisiones. Sociedades adiafóricas, es decir, sin imperativos éticos. Sí, la gente hace, pero no se hace cargo. Gran problema. Y por eso creo que ahí tenemos un buen reto de formación. Y quinto elemento: algo se ha movido, pero yo creo que el último elemento lo asocio con caquistocracia y ciudadanía. Las élites en general, las élites en el mundo y en México, se están convirtiendo en élites caquistocráticas. De ciencia política, caquistocracia, el gobierno de los peores. El gobierno de los peores. Es decir, que desgraciadamente en muchos países, en muchas regiones de nuestro país, los que gobiernan tienen tres características. Suelen ser ignorantes porque leen poco. Suelen amar la riqueza porque encontraron que el gobierno es el mejor lugar para hacerse ricos o más ricos. Y tercero, no les gusta que los critiquemos y por eso abusan de su poder. Son las tres características. No es exclusivo de México ni de América Latina, está en todos lados. De hecho, el politólogo que creó esta frase, caquistocracia, lo hizo por el gobierno de Silvio Berlusconi en Italia. De ahí viene. Pero esta caquistocracia existe porque existe una ciudadanía pobre, una ciudadanía baja, una ciudadanía despistada, confundida, apática, indiferente. Este desafío, formar ciudadanos, creo yo que es un gran desafío. Cristianos y ciudadanos. A mayor ciudadanía, menor caquistocracia. A mayor apatía ciudadana, mayor caquistocracia. Hay una relación muy interesante. Cierro entonces con los 5 elementos de buenas noticias. Pienso, hermanos, que nos ha tocado vivir un momento eclesial muy interesante, porque creo que, como lo he visto en muchas partes, en muchos países, en muchos procesos pastorales, el papado de Francisco, lo que nos anima
lo que nos inquieta, lo que nos interpela. A mí me parece que esa es una buena noticia, porque el Papa se ha convertido en un líder global que incluso a veces tengo la impresión que es recibido más entusiastamente fuera que dentro. A lo mejor tiene ciertas características por eso, pero en todo caso lo que más me importa es que podamos apreciar qué iglesia es la que Francisco nos está animando. Y ahora con Medellín muy fresco, 50 años, recordamos en Medellín hace unas semanas una iglesia pobre entre los pobres, una iglesia que salga al encuentro de quienes necesitan una buena noticia. Creo que este mirar del Papa Francisco, que recupera muchos de los aspectos del magisterio latinoamericano, creo que nos anima a todos a pensar en una iglesia creíble, en una iglesia que se hace pobre con los pobres, una iglesia que tiene una palabra de esperanza, una palabra de acogida, una palabra que hace mucha falta en este tiempo de cinismo institucionalizado, de corrupción radical, de violencia infinita. Tenemos tantas cosas que decir y que hacer. Me gustaba un poco esta metáfora que él usaba, la iglesia como un hospital en campaña que acoge. A mí me parece que ha sido una buena noticia para quienes creemos que nuestra iglesia puede ser todavía mucho más, puede hacer mucho más de lo que ya ha hecho en estos tiempos difíciles. Segunda buena noticia. Yo aprecio que una buena noticia que me ha tocado ver en toda América Latina es las personas que están defendiendo territorio y agua. Muchas personas en muchas partes de América Latina, particularmente, ¿por qué? Porque América Latina es la región que más provee recursos al proceso extractivista capitalista. Y creo que afortunadamente muchas personas, incluido Puebla, defienden su agua y su territorio. No se vale que la transnacional solo llegue y diga, me lo quedo. ¿Por qué no pensar en un proceso gana-gana y no en un proceso de solo me lo llevo y ya? Por ejemplo, en Sudamérica, muchas diócesis y varios episcopados están trabajando una red que se llama Red Pan-Amazónica para defender el Amazonas, que nos provee oxígeno a todos, entre otras muchas cosas. Entonces, hermanos, esta segunda parte es muy importante porque yo pensaba, apenas ayer conversaba con muchos colegas, el tema del agua, ¿verdad? Hace 20, 25 años, cuando yo llegaba de jugar fútbol en el llano, yo no me encontraba en la tienda de la esquina vendiendo agua. El agua no se vendía. Yo llegaba a mi casa, mis papás habían hervido agua y me daban agua. Ahora se vende el agua. Es decir, se convirtió en mercancía. El agua y los minerales van a ser los recursos más escasos los próximos años. ¿Qué les parece que en 10 o 15 años tengamos que ir a la tienda, al Oxxo, a comprar aire? A comprar aire. Porque ahora el aire también se va a vender. ¿Qué debe ser público? ¿Qué debe ser un bien público? Pues muchas personas nos están diciendo, el agua debe ser un bien público. Entonces, ahí hay mucha gente trabajando en eso. 3. Todas las personas, los procesos sociales, eclesiales que están trabajando a favor de los migrantes y a favor o contra la trata de personas. ¿Qué importante es esto? Tan importante porque, hermanos y hermanas, Puebla va a cambiar para siempre en los próximos años. Aquí se van a quedar a vivir guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, haitianos, de Sierra Leona. ¿Por qué? Porque está pasando un proceso muy increíble. Mucha gente de África ya está pasando por aquí. Oigan, y entonces nos va a salir el Donald Trump que todos traemos adentro. Nos va a salir el Donald Trump que todos tenemos adentro. Porque entonces, ese hondureño de ahí es un criminal, es un asesino. Pongamos un muro para que no...
Ojo, porque entonces aquí, eclesialmente hablando, yo creo que tenemos un proceso muy importante de inclusión, de formación en la culturalidad, multiculturalidad. Oigan, son de nuestra propia lengua, son de nuestro propio vector católico en general. Ya no digamos en Europa, los que llegan los musulmanes, etcétera, hay mucha reticencia. A nosotros nos está tocando ya tomar decisiones sobre inclusión social con los migrantes. Y las congregaciones que trabajan contra el tráfico de mujeres particularmente, mis respetos. Es un problema muy serio porque el crimen organizado saca mucho de eso, más que de la venta de las drogas. Siguiente trabajo de buena noticia, todos los procesos eclesiales que están trabajando en ciudades y en lugares de conflicto social, donde está el narco, donde están los cárteles, donde está el huachicol. ¿Qué me sorprende? Que muchos procesos eclesiales están ahí siguen, tratando de sostener un mensaje de esperanza en medio del conflicto, del secuestro, de extorsión. Seguro que muchos de los que hablo están aquí, que vienen del Triángulo Rojo o ahora de San Martín de Texmelucan, que está terrible el proceso. Qué ánimo, qué impresionante. A mí son los que me dan mucho ánimo, los que están ahí, en donde se está jugando la vida todos los días. Todos los días. ¿Qué significa ser sacerdote, religiosa, laico, agente de pastoral en esos lugares? Me ha tocado estar en muchos de esos. Y es increíble lo que pueden contar y compartir muchas personas que se juegan incluso la fe ahí mismo. Y sin embargo, ahí están. Y para mí son signo de inspiración. Y por último, toda la gente que está trabajando en procesos de sustentabilidad. Yo veo que muchos procesos eclesiales, diócesis, parroquias, están trabajando todo el tema de la sostenibilidad, sustentabilidad, toda la parte que empujó el Papa Francisco en Laudato Si, quitando ya de procesos de nuestras reuniones, quitando el unicel, quitando el plástico de nuestras... Porque cuando nos reunimos, a veces cuando usamos mucho unicel sacamos toneladas de basura, y ya en muchos lugares hemos comenzado a avanzar. Ya no vamos a usar un unicel, trae tu plato y tu taza a nuestras reuniones. Ahora yo fui a dar una charla a Mérida y mi vecina de la fila, una chica creo que como de 25 años, no aceptó que le dieran un vaso con café, traía su taza de café en la mano. Aquí me lo sigues. Es decir, necesitamos caminar en el México post-petróleo, quitando ya todo lo que tiene que ver con unicel y plásticos que cómo contaminan nuestro país y el mundo. Cierro entonces, ya me pasé de tiempo. Cierro. Hermanos y hermanas, evaluemos para tener una mirada apostólica más fuerte, más seria, más luminosa, más inspiradora, más acogedora. Evaluemos para ubicar, identificar qué hemos hecho bien y felicitémonos por eso. ¿Qué necesitamos cambiar para responder mejor al marco de la realidad? Veamos lo que nos duele, pero veámoslo con optimismo desde el reino, veámoslo con esperanza, porque la última palabra no es la muerte, sino la resurrección. La última palabra no puede ser la de los malosos, tiene que ser la de la bocanada de aire fresco de quienes creemos que la humanidad es mejor y mucho mejor cuando nos encontramos como hermanos. Creo que esta iglesia tan importante como la iglesia de Puebla puede dar mucho fruto y puede dar muchas noticias en un estado que tiene todo bueno y todo malo, pero afortunadamente tiene contextos y espacios para evangelizar. Entonces, pues yo simplemente les diría, ánimo con el trabajo, que tengan buenos frutos, que caminen en compañía siempre de otros, nadie camine solo, porque el reino no se construye solo. Ojalá tengan un buen grupo de referencia en tiempos de un individualismo atroz. El grupo de la referencia de la parroquia es siempre, para mí siempre fue muy bueno el grupo de la parroquia. Era mi grupo de referencia, el que me contenía, el que me daba esperanza. Y en esa medida, juntos, en unidad eclesial,
van a poder ser ustedes mismos y van a poder ser testimonio de una iglesia que se moja los pies y que se moja las manos también. Muy necesario hoy, ¿verdad? Pues eso es lo que yo tenía muchas ganas de compartirles.